Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ex convencional Rodrigo Rojas Bade fue encontrado inconsciente y con graves lesiones durante la madrugada del 11 de marzo a un costado de la ruta 78 en la región metropolitana. La víctima presentaba contusiones en la cabeza, estaba con las manos atadas y tenía consignas políticas escritas en los brazos, lo que activó una investigación por presunto secuestro. Las autoridades manejan distintas hipótesis sobre el ataque, entre ellas una eventual motivación política o un hecho vinculado al consumo de drogas. Rojas Bade fue trasladado inicialmente al hospital de Melipilla y luego al hospital San Juan de Dios, donde recientemente se informó que ha salido del estado de riesgo vital. Y en esta mañana, bueno, estamos iniciando el bloque, estamos con nuestro gran rey del facto, Camilo Espinosa, nuestro editor de turno. Oye, contemos esta historia, ya que se han ido conociendo nuevos detalles, nueva información, para hacer una actualización bien completa de lo que ocurrió con Rodrigo Rojas Bade. Todo parte con un vehículo familiar que iba transitando por la ruta 78 poquito antes de las 12 de la noche. Y esto lo contaron también estas personas que realizaron el primer aviso a Carabineros. Vieron este auto estacionado a un costado en la carretera de esa ruta 78 con una persona atrás en el suelo. Entonces ellos decidieron pasar de largo pensando que eso era una suerte de trampa. Como que alguien había sufrido un accidente, estaba simulando y los iba a asaltar. Entonces decidieron pasar de largo, pero al mismo tiempo dieron aviso a Carabineros y este llamado se hizo 10 para las 12 de la noche sobre la presencia de este cuerpo detrás de un vehículo con las luces prendidas, iluminando, como avisando que está ahí. Lo que es importante porque nos va dando luces de más o menos qué se hizo y por qué se hizo y cuál es el mensaje que se quería dar con este ataque, que es tal vez la gran discusión que reina hoy día en redes sociales. 15 minutos después llega Carabineros y realiza las primeras pericias, se encuentra el cuerpo de Rodrigo Rojas Bade, ex convencional, ex miembro también de la Lista del Pueblo, conocido en Chile fundamentalmente por haber simulado un cáncer. Él llegó a esa convención siendo como activista en la lucha contra el cáncer, pero finalmente se descubrió que nunca padeció cáncer o tenía otras enfermedades por las cuales estaba siendo tratado, pero él había hecho todo un ejercicio de simulación del cáncer, había hecho, ¿se acuerdan ustedes? Eventos de recolección de fondos, en fin, por lo cual finalmente fue condenado por estafa. Rodrigo Rojas Bade, después de esa vida pública, se dedicó a hacer... tuvo mucho tiempo sin trabajo, familiares, ayer comentaban algunos medios que él había caído en consumo problemático de drogas, tenía problemas en la vivienda en la que habitaba junto a su padre, en fin, hay un montón ahí de historias que terminó con su pareja, y se puso a trabajar en Uber, que nos enteramos básicamente por personas que lo utilizaron. Hay un video, me acuerdo, en TikTok que contaba, oye, que pidió un Uber, que se subió y le miraba cara de conocido, pero claro, estaba con esa barba blanca larga, una suerte de mohicano, y ahí descubrió que era Rojas Bade. Eso era lo que sabíamos hasta ahora, que estaba Hay que decir un punto. Hay una foto que circula en las redacciones. Sí. La foto está en redes también. Ya apareció. Sí. La foto es terrible. La foto es terrible. Y da la sensación que Rojas Bade quizás no vuelve. Hay que ver, porque... Es bien tremenda lo gráfico de la secuencia. Vamos a ir a eso, porque cuando Carabineros encuentra a Rojas Bade detrás de su vehículo, él está maniatado. Maniatado es con las manos amarradas. Está con estas amarras de plástico que se ocupan para sujetar cosas y sea difícil romper. Cables, por ejemplo. Eso, claro. Ese tipo de amarras. Está con las manos hacia adelante, cuando en general, por ejemplo, si uno quiere como... no sé, como normalmente cuando alguien le amarra las manos para inmovilizarlo y que tenga problemas, generalmente es hacia atrás. Pero acá es hacia adelante, y es curioso porque la posición con las manos hacia adelante hace que los rayados en sus brazos se lean muy nítidamente. Y los rayados en sus brazos dicen, en el brazo derecho, si no me equivoco, Viva Cast, y en el otro dice no más zurdos. Uh-huh. Y eso se lee muy nítidamente, pese a los tatuajes y etcétera. También estaba inconsciente, golpeado, con mucha herida en su cuerpo y rociado con benzina. Ya unos podrán decir,
¿por qué está rociado con benzina si en verdad querían dar un mensaje o que se vieran las lecturas? Porque prenderle fuego obviamente generaría esas complicaciones. Pero a mí me da la impresión de que esto ya es como un mensaje que se quiere dar, independiente del mensaje que sea, porque ahí vamos a entrar un poco en quién lo la quiera hipótesis. dar también. Claro. Que- Carabinero llega también personal de salud que traslada a Rojas Vade. Rojas Vade está en riesgo vital y en coma inducido. Ayer por la tarde salió del coma inducido. Él se encuentra, según los médicos, siendo monitoreado constantemente y estable dentro de su gravedad. Y a la espera, digamos, de mejoría y la eventual recuperación de conciencia, que obviamente va a permitir también esclarecer qué pasó con él. Lo primero que hizo Fiscalía ayer al hacer las primeras pericias es descartar totalmente que aquí existe algún tipo de simulación o de que se autoinfligió heridas. Esto obviamente hay participación de terceros y la principal hipótesis que maneja la Fiscalía es un secuestro. ¿Ya? O sea, se llevaron a Rojas Vade con la intención de pedir algún tipo de cambio monetario y algo seguramente salió mal, eso es lo que se está investigando. Y digamos lo dejaron ahí lanzado, pero por lo rayado y por todo esto no se descarta tampoco algún tipo de ataque político que estaba por algún tipo de grupo del cual se desconoce de momento cualquier tipo de pista a ese segmento, o también, y esta es la última pista que también lo baraja, justamente porque Rojas Vade había caído, y esto en los primeros testimonios que se revelaron, había caído en un consumo problemático de drogas. Se especula que también podría ser algún tipo de ajuste de cuentas por deudas o algo con grupos narcos. Y disfrazado de un problema de un crimen político. Claro, como Bueno. tratando de dar... Porque también puede ser, y esto no es raro, que sean grupos narcos de ultraderecha. ¿Cachai? Como personas con cierta idea, ocurre, en las cárceles hay como valores compartidos, lealtad, conservadurismo, pero también verticalismo. pero también pueden ser unos fanáticos locos de izquierda. Puede ser, O sea, eso tampoco está descartado, digamos. A ver, pero con tintes políticos. aquí hay una cosa que hay que decir. Rojas Vade es una figura que genera sensaciones encontradas. Genera anticuerpos, generalmente. Y lo genera en la izquierda y lo genera en la derecha. Entonces, hoy en día no se puede descartar nada. Nada. Lo que sí es claro es que eligieron a esa persona para generar conmoción. Y por el simbolismo que representa también. Eso. Claro. Ahora, ¿qué es lo que...? Porque uno puede pensar, eligen a esa persona para generar conmoción con el objetivo que haya gente defendiéndolo o haya gente empatizando con él. Entonces es un crimen muy confuso como para tomar una mirada en específico, y lo que hay que hacer es acotarse a los hechos. Los hechos son lo que estaba escribiendo Camilo. Las fotos están circulando en redes, no es difícil encontrarlas. Eso pasa en este contexto. Y no la busquen. no la busquen. Sugerencia por parte de turno. Claro. Por respeto a la familia también, y no les hace de su bien. integridad. No les hace bien. Y lo que está claro es que de que esto es un incidente que conmociona. Ahora, ¿qué motor tiene? Es muy difícil encontrarlo. Muy difícil. Eso está encontrarlo. investigando ahora la PDI, y acá la respuesta del gobierno llegó rápida, y por parte de las dos nuevas autoridades de gobierno, la ministra vocera, Mara Seguini, calificó el hecho como una noticia tremenda y horrible. Pidió esperar que la PDI haga su trabajo, pero aprovechó también de usar el caso para reforzar este relato de gobierno que vienen desde la campaña, que estamos en un estado de emergencia de seguridad. Y por otra parte, el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana, quien es Germán Codina, también salió a condenar tajantemente este ataque y le mandó solidaridad a la familia de Rojas Vade. Habló Kast también ayer. Le preguntaron, al menos en la entrevista que yo vi, porque parece que hizo varias. Sí, estuvo en CNN, en televisión, en TV, Ya, en yo gira de medios. vi un poco la de CNN y vi también la del 13. Yo vi la de televisión. Ya Sí. tenemos un Compilado, claro, sí. un conclave de entrevistas de Kast. Al menos en la de CNN y en la de T13 le preguntaron por el caso Rojas Vade. Y él, en la respuesta y en las dos respuestas, alude a lo que dijo. De hecho, podríamos ver algunos de los videos, José, si lo tenemos por ahí. Él alude rápidamente a lo que él dijo el discurso la noche del 11, que fue el cambio de mando. Cuando llega La Moneda y está ahí en el balcón y da su discurso. Y en ese discurso él dice que nuestros enemigos no son los que piensan políticamente distinto a nosotros. Y en ese sentido él dice que su llamado no apuntaba, digamos, a ir a barrer con personas que no sean
con pensamiento distinto al nuestro. Él se escuda en eso y lo plantea. Y además, lo otro, el encuadre general, que yo no lo encuentro necesariamente malo, porque hay mucha gente que también lo critica, lo cuestiona, y hay crítica también a la entrevista que dio Maraceini ayer, que es su primera entrevista como vocera, que tiene que ver con esto de encuadrarlo como esto es parte de la delincuencia, ¿ya? Porque sea cualquiera el caso, y eso yo creo que es lo que piensan también desde el gobierno actual, es que sea cual sea el caso, las personas que ejecutaron esto son delincuentes. O sea, sean personas que de algún grupo extremista, sean personas ligadas a grupos de narco. Ayer también se hablaba mucho de equipos de fútbol, o sea, estas barras, como Barra Brava, también ligadas al narco, en fin. Se hacían cruces a ratos forzados. La peor forma de informarse también de lo que ocurrió con Rojas Bade es recurrir a los parlamentarios, nuevo, porque cada parlamentario ya tiene culpable designado. Claro. Lo dijeron le ayer en gustan muchos el show. en matinales, de repente aparecían declaraciones No, ayer aberrantes. Pancho Orrego en Chilevisión fue aberrante. Terrible. Ah, era Pancho Rego. Pasado de rosca. Llegué a la casa y me dijeron que ¿qué pasó con Televisión? Se puso facho. Porque en un momento también quisieron cortar a Julio César cuando quiso opinar sobre el tema. ¿Cachai? Hubo algo pasa con Sí, eso. sí. Pero yo quiero hay gente que está conmocionada en el chat por... tenemos el video de caso sobre Rojas Bade y después voy a leer el chat y creo que vale la pena conversarlo. Mira. Carabinero que quedó con muerte cerebral, un hecho que usted también lo ha dicho, en luta a todo el país, porque ya conocemos su opinión. Entonces, en virtud del tiempo, sí quiero preguntarle por otro hecho grave, que es el ataque al exconvencional Rojas Bade, que tenía además escrito en sus brazos, según ha trascendido, viva acá, si tenía, mueran los zurdos. El contexto de lo que ocurrió, ¿cuál es su reflexión? Que es inaceptable, porque también lo dije en el discurso de anoche, nuestros adversarios no son los que piensan distinto políticamente. Nunca he ejercido la violencia para defender mis ideas, y cualquiera que lo haga cae en lo que nosotros vamos a perseguir. Entonces eso es inaceptable y tenemos que aplicarle el mismo rigor de la ley de quien ataca a un carabinero. Porque la manera de resolver los problemas es con la razón, con la conversación y con el diálogo. Hay un... Por supuesto que estamos en un contexto diferente y que puede alimentar este tipo de cosas, pero yo cuando planteo la idea en la mesa de que no podemos descartar nada, es porque, por supuesto, hay gente de ultraderecha que es capaz de hacer estas cosas y también hay unos loquitos de izquierda que pueden haber pensado esto es una manera de acelerar cierta dinámica. Entonces, a lo que voy es, ábranse a todas las posibilidades, en especial con un personaje como Rojas Bade, que yo también me abro, en ese sentido, en otro cajón, me abro al tema de narcotráfico también. No descarto ningún elemento sobre Rojas Bade. Sí. Es muy diferente a si esto fuera, le pegaron a, no sé, a otra persona que representa los mismos valores de la convención, pero por izquierda concretamente. Rojas Bade tiene una historia antecedente. Incluso puede ser una mala intención para generar más ruido y para que estemos discutiendo esto y eso genere más conmoción. Porque hay gente que lo que quiere es que decirlo. Y por eso nosotros creemos acá en turno que lo mejor es analizar esta época con altura de mira. Hay gente que quiere conmoción, ¿cachai? Que quiere emoción por la emoción. Y hay muchas cosas, y ojo, hay gente que quiere conmoción por izquierda y también por ultraderecha. ¿Qué creen? Que lo de ayer con la señora de Cast en el casino no era buscar conmoción, era buscar que estemos diciendo cosas para que otros tomen, para que se generen conflictos, etcétera. Entonces lo que hay que trabajar es sobre lo concreto. Y acá lo concreto es que hay un crimen de odio. ¿De dónde viene el odio? Es lo que tiene que averiguar la PDI y que Rojas Bade no se muera. Eso está claro. Así es. Para ir cerrando, simplemente decir que Fiscalía realizó bastantes pericias ayer. Entre ellas tiene el celular de Rojas Bade, que se siente que es clave porque hay un momento en que hicieron seguimiento de cámaras. Hay un momento en que ya no hay más cámaras. Entonces no se sabe qué pasó con él y cómo terminó en el estado que terminó. Y lo otro es que tienen el celular, que también lo están periciando, y también periciaron la casa de Rojas Bade para saber si hay más pistas respecto a su paradero. O sea, respecto a lo que ocurrió, más que su paradero. Puesto número 2 de la mañana.
El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa escalando con nuevos episodios militares, amenazas políticas y repercusiones globales. En las últimas horas se confirmó la caída de un avión militar estadounidense en Irak, el primer mensaje del nuevo líder Jamenei, alertas de posibles atentados en territorio estadounidense y un fuerte impacto en los mercados energéticos. El conflicto, iniciado el 28 de febrero, comienza a extender sus efectos más allá de Medio Oriente. Mientras Washington investiga posibles ataques de drones y vehículos en Estados Unidos, el cierre del estrecho de Hormuz y los ataques a buques han disparado el precio del petróleo sobre los $100 por barril, generando preocupación en la economía mundial. Ya, está bien complejo el escenario. La última noticia es justamente que se estrelló este avión estadounidense que estaba abasteciendo a los aviones de guerra de combustibles. ¿Han visto? No sé si han visto esos videos de aviones que van como volando en paralelo y le pasan una suerte de manguera y le van metiendo combustible. Eso se hace mientras están en acción, en pleno vuelo. Fue uno justamente de estos aviones que provee de combustible el que se estrelló. Y se estrelló, ojo con esto, en maniobras porque estaba justamente tratando de evitar a otro avión de las mismas características, que estuvieron a punto de chocar en el aire. Entonces, ocurrió que este hizo una maniobra, perdió el control y se estrelló, y el otro logró estar a salvo. Murieron 4 personas que estaban en ese avión. Y claro, Estados Unidos finalmente confirmó que no tenía que ver con que haya alguna suerte de asedio, que le cayó un misil o algo por el estilo, sino que estas fueron las circunstancias. Ayer habló por primera vez, y lo hizo a través de un comunicado, el nuevo Ayatollah Jamenei, el hijo del anterior Jamenei, y es bien curioso. Bueno, él mantiene un poco las prerrogativas que ya se saben de la guerra, que van a bloquear el estrecho de Hormuz, es uno de los objetivos estratégicos de Irán. Esa zona, que recordemos es una zona clave para el tránsito de los buques petroleros que van hacia distintas partes del mundo. Transita aproximadamente el 20%. No, es una locura y es un golpe importante. Vamos a profundizar ahí en la economía, pero lo que quiero decir respecto a Jamenei es que hay muchos rumores de que él está herido, está con problemas. Él no salió públicamente, no hay videos de él, no hay fotos de él, no se sabe dónde está. Lo único que sabemos por primera vez desde que fue electo, digamos, no hubo votación popular por él ni nada por el estilo, sino que fue electo, digamos, por la institución encargada, que es una suerte de clero de Irán, el que lo terminó eligiendo. Pero se dice que él está herido, es algo que está generalmente confirmado, y que por eso, digamos, no está, digamos, haciendo ningún tipo de acto, y realiza, digamos, este comunicado. Lo preocupante, más allá, digamos, de todo el tema militar, son justamente la situación económica. O sea, ya todos los portales estadounidenses están muy preocupados porque, ¿qué ocurrió? Había subido el barril hasta los $100 el barril. Había llegado a ese tope, que era un tope histórico, no se llegaba a esos precios desde los tiempos de la pandemia. Bajó cuando Trump dijo, ya estamos casi listos, como que está terminando. Y ahora volvió a subir porque justamente Irán está realizando ataques muy masivos en la zona del estrecho de Hormuz, que está bloqueando realmente el paso y la salida de los petroleros. Y dicen los expertos, ayer leía un reportaje de Bloomberg al respecto, los expertos están diciendo que esto va a ser de largo alcance, que la situación económica de aquí en adelante solo puede empeorar. O sea, que no va a ser tan corto como promete Trump. Ya no le creen mucho a Trump, los inversores están ahí bien escépticos, y el precio del petróleo va a seguir subiendo. Y eso es preocupante, y es algo que tienen ahí puesta la alarma en Medio Oriente. Oye, dentro de también lo que ha ido sucediendo en los últimos minutos, está la confirmación de, te lo digo acá, te lo estoy mirando, de que 11 misiles de racimo iraníes penetraron y uno de ellos arrojó 70 bombas sobre el centro de Israel. Eso es noticia del Haaretz, que es un medio reconocido israelí, y esto habría pasado a las 22:50 del jueves pasado. Es muy loco porque en redes sociales muchas veces se dice que penetraron el domo de hierro y no es así. Entonces esta es una noticia ya confirmada por una fuente creíble que va reflejando todo lo que va avanzando respecto a la guerra. 11 misiles racimo de Irán, petróleo escudo de Israel, y una arrojó 70 bombas. Sí, ojo con eso del escudo de hierro. Hay un video que subió resumen esta basquetbolista chilena que juega en Israel,
donde relata en primera persona cómo fue su salida y la sacaron, hubo una extracción. Lo vi. La Xiomara Morrison, la pueden buscar en Instagram. Ella jugaba, ella aclara toda su percepción política respecto al conflicto. Declara inmediatamente que ella no apoya a tal o cual país, en fin. Pero muestra claramente que hay un momento en que está dentro de ella en un búnker resguardada y se escucha claramente que explotan afuera misiles y situaciones, y hubo derrumbe de infraestructura. Una última cosa, puede que este conflicto empiece a escalar y llegue a Estados Unidos. Porque hay un plan que salió hace algunos días, ayer o anteayer tuvo que haber sido, del cual ya está enterado Trump, de ataque con drones en California, drones iraníes. Y lo otro es que ayer ocurrió también un ataque con un coche en una sinagoga. Perdón, pero generalmente uno consume estas noticias internacionales de medios, no sé, españoles o las traducciones de los medios gringos, y al auto le dicen coche. Sí. Pero en verdad es un auto que se metió a una sinagoga, dejó una situación bien problemática en el lugar. No se sabe todavía si ese ataque tiene conexión con Irán. Lo último que leí era que no se sabía, que lo estaban investigando. Así que, nada, estar muy atento a eso porque pueden ocurrir cosas en territorio estadounidense, lo que complicaría aún más y expandiría aún más esta guerra. Puesto número 1. Las primeras horas de gobierno de José Antonio Kast han estado marcadas por decisiones de política exterior y administrativas que ya generan debate político, mientras el mandatario Kast firmó un acuerdo con Estados Unidos para fortalecer la cooperación en minerales críticos. Durante la jornada de ayer, el mandatario electo indicó además que usará su poder para la evaluación de indultos para militares y policías condenados por hechos del estallido social, el impulso a una zanja fronteriza en el norte y auditorías al Estado para revisar la gestión del gobierno anterior. En paralelo, el inicio de la nueva administración ha estado acompañado de episodios que han alimentado críticas de la oposición, como la ausencia de delegados provinciales en el cambio de mando y la salida de un asesor del Ministerio de la Mujer tras conocerse denuncias en su contra. Hay un punto de una noticia de última hora, Geraldine, que está en este momento en la portada de La Tercera. El título es el siguiente: el capitán del ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast. Esto es título de La Tercera y ahora, la información ahora en la mañana, sí. Habría sido dado en el programa Hablemos en Off por Mónica Pérez, que estuvo investigando el tema en vivo. Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria, provocando la muerte de una persona, y 2 delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves. Reiteramos, el capitán del ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado de José Antonio Kast. Alerta acá en turno. Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria, provocando la muerte de una persona, y 2 delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves. Es información de último momento. No sé si ustedes se acuerdan de este caso, pero el caso de Romario Veloz en el estallido social, que es un joven ecuatoriano en La Serena, que se encontraba justamente en las manifestaciones, digamos, la investigación finalmente arrojó. Yo recuerdo que la madre de Romario Veloz era una persona que venía para Santiago, realizaba manifestaciones fuera de tribunales porque la investigación avanzaba muy lento, en fin, y finalmente fue condenado. Este capitán del ejército fue uno de los casos en donde el ejército se veía involucrado en casos del estallido social, porque no era lo general. De hecho, los casos que agarraron mayor notoriedad habían sido aquellos de carabineros, los casos de personas cegadas, caso Campillay, el caso Gatica. El caso de Romario Veloz, al ser de región y no tener tanta visibilidad de lo que ocurrió, es uno de los más icónicos de los que hubo en el estallido social de violaciones a los derechos humanos, y es una noticia preocupante, y es preocupante en varios sentidos, pero me gustaría rescatar al menos uno que tiene que ver con la cuestión política, porque Kast en campaña fue muy enfático en decir que él no iba a utilizar la herramienta de los indultos, y lo dijo varias veces. Lo dijo en debates, fue un planteamiento que vino de campaña, buscando distanciarse de la postura que tenía su adversario en ese momento, que era Johannes Kaiser. No han pasado ni 2 días y lo primero que vemos es el anuncio de estudiar
y eventualmente esta primera confirmación de uno de estos temas. Así que muy complicado. Es una de las noticias de último momento. Estamos mirando lo que va pasando con este indulto. Hubo también algunas situaciones ayer que me llamaron la atención y quería destacar del tema del Ministerio de la Mujer. Esto llamó mucho la atención porque hubo una controversia. ¿Por el tema del asesor jurídico o de sí. los frenos? Porque Yo creo que son dos cosas. Pero partamos por el asesor jurídico, quien quedó fuera tras denuncias laborales, ¿no? Otra polémica surgió en el Ministerio de la Mujer, encabezado por Judith Marín, el abogado Jorge Álvarez, quien habría sido presentado como parte del equipo que asumiría funciones jurídicas de la cartera, no fue incorporado al gobierno porque se conocieron denuncias de acoso laboral y maltrato hacia funcionarias durante su trayectoria en instituciones públicas. Desde el ministerio explicaron que la revisión de antecedentes determinó que el profesional no cumplía con los estándares exigidos para integrar el equipo. Eso también pasó. Sí, tenemos conectada a Clarisa Hardy, analista política de vasta trayectoria, es ministra también, para analizar un poco estas primeras señales políticas que está realizando José Antonio Kast. Hablamos de este acuerdo firmado por los minerales estratégicos, que es algo bien complejo. Está esto que estuvo ayer en la cátedra Sebastián Piñera, y finalmente algo que ha generado bastante polémica es que todavía el presidente Kast no tiene delegados provinciales y seremis. Y es curioso porque se supone que es el gobierno de emergencia, entonces no tenemos ningún seremi de seguridad instalado en el país. Está con harto pie izquierdo avanzando. No sé si me escucha Clarisa, si está conectada. Perfectamente. Hola, buen día. Hola, buen día. Queremos analizar estos ítems. Partamos por lo que está contando Camilo, que me parece que es de Sí, alta ¿cuál es relevancia. su primera lectura de estos primeros días de José Antonio Kast en el gobierno? ¿Tú me permites que una digresión, porque alcancé a escucharles al final algo sobre el Ministerio de la Mujer? Por favor. No podía dejar de mencionarlo, aun cuando no es parte de la agenda más coyuntural. Y porque me mencionan acá efectivamente como exministra. Pero fui exministra del primer gobierno paritario que tuvo el país en el primer gobierno de la primera presidenta del país. Digo, un hito hace 20 años. Y si uno mira la trayectoria durante estos 20 años, entre la experiencia que yo viví y lo que hay hoy día, es un abismo. Es extraordinaria la diferencia. Una de las cosas a notar es que en el gobierno de derecha más conservador que podemos tener después de la dictadura, es decir, en este periodo democrático, se ha dado lo que técnicamente se llama la paridad, 40% de mujeres en el gabinete. Y los 4 principales cargos políticos del país hoy día son paritarios. Cámara de Diputados, Cámara de Senado, bueno, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Corte Suprema, 2 hombres y 2 mujeres. Que no es lo mismo, es decir, se ha ganado en justicia en representación de las mujeres, y eso no quiere decir que sea equivalente, evidentemente, a que se avance en derechos de las mujeres. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y me vino a la mente esta reflexión, bueno, a raíz primero del gaffe cometido en el Ministerio de la Mujer, que uno diría que es de principiantes. Es decir, si algo puedes cautelar con estos grandes cambios que se han producido durante 20 años, es cautelar muy bien el personal con quien vas a trabajar de confianza. Y si ya la ministra de la Mujer, que ha sido cuestionada por distintos movimientos feministas en su nombramiento, le agrega un error de esta envergadura que tiene que bajar a su asesor jurídico, toda esta imagen que durante años se nos quiso poner en este periodo de que los gobiernos no son para principiantes y no para experimentar, sino que tiene que ser con quienes ya traen capacidades de gestión inmediata, se pone en cuestión. Y lo que ustedes mencionan ahora como pregunta, la ausencia de delegados presidenciales y de seremías importantes, es más,
la ausencia de la descentralización como un concepto operativo de la gestión pública real. La misma pregunta cabría, una vez más vamos a tener encargados de macrozonas, delegados especiales, y no vamos a radicar en las regiones, en las capacidades, en las atribuciones y en los necesarios recursos adicionales que hay que darle a las regiones para que se hagan cargo. Es una buena pregunta, Clarisa. No sé qué perspectiva nos puede regalar respecto a lo que ha sucedido con el asunto de los indultos, en específico esta noticia que dice que el capitán del ejército José Santiago Fernández Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast por un delito que provocó la muerte de una persona. ¿Hay algo ahí? ¿Qué mensaje nos está dando la administración? Bueno, no sería... Es decir, este es el tipo de iniciativas que no fueron parte de la campaña. Es decir, nosotros, los que hoy día constituye la oposición, estábamos conscientes y lo dijimos. Lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se omite. Esta es una de las cuestiones omitidas como parte de la promesa de campaña, no parte de lo que cree el presidente electo ni las fuerzas políticas que lo acompañan, porque es parte de su trayectoria. Sabíamos que esa es su vocación. No nos olvidemos que en su minuto ha sido defensor hasta de Krasnov. Así que es curioso, porque cuando hubo toda la polémica en el gobierno que acaba de dejar, el gobierno del presidente Boric, sobre los errores en los indultos, la gran pregunta era sobre la institución del indulto. Eso es lo que corresponde preguntarse. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las prerrogativas? ¿Quiénes debieran ser siempre probables indultables? ¿Quiénes no? Y claramente eso desapareció de un debate de fondo y nuevamente se indulta de acuerdo a los sesgos de quien gobierna. Digamos, además, que esto es parte probablemente de una agenda omitida durante la campaña que va a ir apareciendo y frente a la cual probablemente tenemos que estar alerta. Todo lo que tenga que ver con derechos humanos, digamos las cosas como son, puede que no sean populares, pero tienen que ver con el gran reto humanitario que está viviendo no solo Chile, la humanidad. Cuando se empiezan a poner en cuestión o en duda los avances que hay en materias humanitarias, que ha sido la construcción desde la Segunda Guerra hasta acá, y que el nuevo orden internacional está poniendo en duda, la pregunta es si vamos a tener también puntas de lanza en América Latina en la misma dirección. Y volveremos nuevamente a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. Creo que ese es el tipo de discusión que tiene que ver menos con la contingencia y mucho más que ver con el proyecto que se quiere construir a partir de un gobierno. Clarisa, y en ese contexto, viendo todo también este vendaval en que en pocas horas, ¿cierto?, ha ido instalando el gobierno entrante de José Antonio Kast, ¿cómo tiene que ser la oposición? Porque lo que hemos visto hasta ahora también, bueno, sufrieron una derrota en la Cámara de Diputados, en la elección, ¿cierto?, de Pamela Giles como presidenta de la Cámara, y finalmente quedó toda la plana del Congreso muy adscrita, ¿cierto?, al nuevo oficialismo. Y por otro lado también hay cierto ruido porque vemos a parlamentarios, por ejemplo, tal vez enfocados en cosas que pueden parecer nimiedades, ¿no? Este oficio, por ejemplo, a la primera dama porque estaba cocinando, ¿cierto?, sin guante y sin nada que le protegiera del pelo, que puede ser importante y qué sé yo, pero no. Obviamente hay temas que resuenan mucho más, como esto de que estamos conversando, derecho humano. Está el tema de este acuerdo con Estados Unidos por los minerales estratégicos. Entonces, quiero preguntarle qué rumbo, cuál sería su consejo o su recomendación a cómo debiese moverse la oposición en este gobierno. Cuesta mucho, pero hay que ser francos en la materia. La oposición actual
tiene que ver con una derrota política que sufrió el mundo progresista. Y si sufrió esa derrota es porque hubo debilidades evidentes que hicieron que perdiera adhesión ciudadana. Y una adhesión ciudadana que le fue muy esquiva. Es decir, es indudable el triunfo electoral de las fuerzas actuales gobernantes. Y eso también apela a una oposición que tiene que actuar, así como estamos diciendo, ojo, el gobierno ahora se empieza a hacer cargo de sus silencios y está diseñando una ruta y un tipo de país. Si la izquierda, el progresismo, no es capaz de articular un proyecto de país y por lo tanto que es capaz de entender qué es admisible y qué no es admisible en quien gobierne y en las decisiones que se tomen y se construye como una oposición seria, probablemente termine haciendo los papelones que está haciendo ahora. Porque efectivamente la actual primera dama debió haber tenido probablemente los protocolos sanitarios que indican, fue un gesto publicitario, digamos, de demostrar que una cierta horizontalidad impropia puede ser, pero absolutamente secundaria y relevante. Mire, para mí más relevante que el que omitió en ese minuto códigos sanitarios es que una vez más, ya que hablaron de la ministra de la Mujer, de alguna manera simbólicamente está reforzando lo que suele ser tradicionalmente adscrito al rol de las mujeres, atender y cuidar. Y en eso proyecta una imagen mucho más tradicional y más inquietante para quienes estamos pensando en los enormes cambios de estos 20 años. Pero creo que esta es una apelación a construirse como una oposición seria. Eso que se llama constructivo significa que tiene en la cabeza una construcción de país. No tiene al frente solamente un adversario. Tiene a una sociedad a la cual persuadir, ganar y volver a ganar en adhesión. Y por lo tanto tiene que saber actuar como oposición. Creo que en eso, tanto en lo que ocurrió en las alianzas y acuerdos que ocurrieron en la Cámara de Diputados que culminaron con lo que en mi opinión era una impropia alianza que se estaba construyendo con el Partido de la Gente y en particular con la elección de Pamela Giles a la presidencia de la Cámara, tiene que ver con estas salidas un poco, yo diría, como decías tú, triviales, de estar apelando a la Contralora para que fiscalice si cumplió o no las normas sanitarias y protocolares la primera dama. Clarisa Hardy esta mañana con nosotros. Es un honor para nosotros contar con su visión de académica y exministra acá en Turno AM. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que tengan éxito, ¿eh? Muchas gracias.